Tiempo de locos, signados, marcados por la economía, pero también por cierto deterioro que se percibe desde el sentido común de la lectura que podemos hacer en el día a día de nuestras relaciones interpersonales. Ni que hablar de lo que está sucediendo con los mundos intrafamiliares, ¿no? Por lo menos lo que se visibiliza públicamente. Vemos que se ha instalado en el debate social eh, la disputa por los hijos o el uso de los hijos como herramienta de disputa entre adultos en los conflictos de familias que se pelean por la tenencia o por la manutención de los hijos. Les ocurre a ricos y famosos, no les tengo que explicar de quiénes estamos hablando, ¿no? Hace meses que venimos hablando de un par de parejas que están en esa instancia, pero pasa también en el mundo personal. Bueno, de esto vamos a hablar con la licenciada, la psicóloga Luciana Girardi, que nos visita para en estos tiempos de locos hablar de este tema. Bienvenida, Luciana, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Todo Gracias bien? por la invitación. Bueno, ¿es histórico esto de la disputa de los hijos y lo nuevo es la exposición pública de esa disputa o estamos transitando un mundo tan convulso que los menores, además de sufrir la separación de sus padres, son víctimas de las disputas? Yo creo que en realidad no es que se viene percibiendo desde hace mucho tiempo. Sí, obviamente que a veces la exposición pública de quienes son protagonistas logra llamar más la atención en los medios, pero en la realidad, como decías vos, Guillermo, intrafamiliar o en la realidad nuestra cotidiana como psicólogos que trabajamos en estas áreas, ya hace muchos, muchos años que estamos percibiendo las demandas, sobre todo de los niños, o porque son derivados por las escuelas o porque son consultados por alguno de los papás. Esta exposición, que no es mediática, pero sí es como judicial, ¿no? Ajá. De la vida de ellos. Y que tiene que ver, si bien siempre cuando hay una ruptura o alguna decisión de una pareja de desvincularse emocionalmente, no dejan de ser pareja parental, ¿no? Si hay hijos de por medio. Sí, sí, sí. Dejan de ser pareja de relaciones vinculares o pareja, digamos, de una circunstancia que los unió en algún momento por una cuestión emocional y que hoy deciden otra vida, pero la pareja parental no deja de serlo. Y ese es el punto, ¿no? Que creemos que, digamos, quienes trabajamos en estas áreas, visualizamos la inmadurez, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión de los adultos, en función de, además de que los niños tienen que, como decías vos, adaptarse a una nueva realidad, sí, como los adultos también nos tenemos que adaptar a una nueva realidad tras una separación, ellos también, pero asimismo se los vuelve a situar en un nuevo escenario en donde tienen que elegir, ¿no? Por eso digo, la pregunta que habíamos pensado un poquito como disparador, ¿no? Sí. Porque en realidad no sería ni con mamá ni con papá, sino es con mamá y con papá, estando juntos o estando separados. Pero digo que nos llama mucho la atención que esta cuestión de la cuestión de madurez, también de las aperturas que legalmente hoy están establecidas y que si bien es algo importante, ¿no? Que tengamos el alcance a las cuestiones de derechos, tanto de los adultos como de los niños, pero a veces la distorsión o el depositar lo que yo no puedo resolver en terceros, como es la justicia, lleva a que lamentablemente los más vulnerables, que son los niños, son los más afectados. Ahora, licenciada, consecuencias psicológicas para los menores hay tanto en la separación como en la continuidad de un hogar conflictivo, ¿no? O una relación tóxica, para ponerlo en el extremo. ¿Por qué se piensa que es más dañino, perjudicial la separación que mantener una situación conflictiva permanente en los chicos? Si es que es así. No sería más dañino, o sea, siempre cuando hay una conflictiva familiar, sea cual sea, y que los niños están siendo parte de ese escenario, es de alguna manera también el efecto negativo que les puede producir. Y que a veces la separación de la pareja es a veces la solución más saludable para la vida de los niños, ¿no? O sea, es decir,
tener papás que a lo mejor están discutiendo todo el tiempo o desencontrándose todo el tiempo, y no pensemos en a veces extremos, ¿no? De cuestiones de violencia, pero sí desencuentros y no comunicación en un niño que también está creciendo, que se está identificando con esos modelos, produce efectos psíquicos y que les disminuye la autoestima, les disminuye también la posibilidad de concentración de su escuela o la repetición de estos vínculos con sus pares. Pero, por supuesto que a veces hay separaciones en donde no ha existido estas situaciones de violencia dentro, o por lo menos tan explícita, y que por la situación que no pueden resolver los adultos de la separación, se empiezan a entrometer estas cuestiones que tienen que ver con los niños, ¿no? En donde los niños los ponen en el lugar de la acción. Y creo que ese es el punto crucial, sobre todo cuando se trata de niños muy pequeños, ¿no? Donde están en ellos desarrollando... No está bien que los niños tengan que decidir. No estaría bien que tuvieran que decidir cuando la circunstancia no los convoca personalmente, digo, ¿no? Cuando no hay alguna situación de riesgo en ellos. Claro, ¿a qué edad un niño empieza a tener el raciocinio para decir con vos o con papá o con mamá? Y en realidad un niño a nivel intelectual y cognitivo tiene como capacidad de decidir, podríamos decir, para dar una edad, pero no todos los niños son iguales, ¿no? Pero entre los 6 y los 10 años tendría mayor capacidad para poder entender la realidad, ¿no? Porque a veces que eso lo marca la justicia, ¿no? La decisión, el niño decide. El niño tiene, sí, claro, el derecho de la escucha, por supuesto, que es adquirido por los niños, pero también es desde dónde habla el niño, ¿no? Si un niño habla desde un discurso adultizado, si un niño habla desde un discurso parentalizado, podríamos tener una escucha totalmente distinta a que sea una escucha realmente de un niño de 6 años, ¿no? Por eso, por lo general, que es lo que no ocurre, y es un poco también lo que nos preocupa como dentro de nuestra profesión, es que a veces son los papás los que tienen que estar siendo asesorados o, bueno, consultar con profesionales de la salud mental, psicólogos, lo que sea, para ver cómo ellos resolver lo que no pueden solos y que muchas veces es trasladado a los niños. Creo que ese es el mayor riesgo, ¿no? Siempre hablando de circunstancias, por supuesto, que no hayan involucrado una gravedad o riesgo en la vida del niño por alguno de esos progenitores, ¿no? Que se haya masificado la situación, porque hoy la mayoría de los padres están separados, o buena parte de los padres están separados, o en nuevas familias ensambladas. Ha aliviado, porque antes los hijos de los divorciados eran la excepción de un ámbito de chicos, en el aula. Exacto. Casi todos estábamos en familias tradicionales. Y divorciado había uno, y de hecho estaba prohibido el divorcio, era la excepción. Hoy la excepción son los chicos que están en familia que no son producto de segundas instancias o terceras. ¿Eso los hace menos víctimas de la situación o es lo mismo? En realidad lo que se plantea esto es decir, como que hoy sería como más naturalizado los diferentes tipos de familia. Creo que lo importante es no solamente saber qué tipo de familia, sino que haya salud y vínculos saludables en esos nuevos tipos de familias, ¿no? Digo, porque puede ser el efecto de nuevas parejas o familias ensambladas no es negativo para el niño, pero si eso es un contexto en donde no es saludable para el niño, puede ser un riesgo, como también lo es en aquellos niños que viven con su mamá y su papá, que es una sola familia, no tradicional, o la familia que por lo general teníamos en nuestra experiencia en nuestra época de niños. Entonces creo que por un lado, esto de no ser algo distinto, ¿no? Que sea más parte de la naturalidad de los niños, es positivo en ese aspecto que hoy no lo vemos como demanda. Hoy la demanda no es el duelo por mis padres que se separaron. Está, pero no es, sino es el duelo por o el efecto que produce esto del tironeo constante entre la mamá y el papá por ese niño. Y eso creo que es asimismo también más grave que quizás lo que podamos ver en lo que veíamos antes, ¿no? Licenciada, siempre se ha dicho que no hay un librito que enseñe a ser padre. Tampoco hay un librito que enseñe a ser padre divorciado. ¿Existe la situación ideal? ¿Hay el padre ejemplar de hijos divorciados? No existe el manual de padres. Y considero que más allá de lo profesional, también como dentro de la cuestión de cumplir el rol de mamá, es algo que es de aprendizaje diario, ¿no? Y también de hacernos cargo de esa responsabilidad, porque si somos responsables de
de ese rol y de esa actitud, vamos a ser responsables a poder discriminar qué es lo que me está afectando. Si me está afectando que yo no logro terminar de separarme de esa persona, porque en realidad a veces uno ve eso, ¿no? Que se traslada, que sigamos peleándonos de alguna manera, ya sea por, como decías vos, por el régimen comunicacional, por la manutención, y de alguna manera siga vinculado a esa otra persona, ¿no? El adulto. El tema es el riesgo en el cual se ponen esos niños. Creo que ahí es el punto en donde debemos trabajar a veces con prevención. La justicia muchas veces recomienda eso, ¿no? Antes de mediación y todo, vayan a un profesional, vayan al psicólogo, consulten, pero por lo general llevan al niño, ¿no? Y no van los adultos. Y me parece que llevan los chicos al psicólogo y es más para los adultos que para los chicos. Y un poco el mensaje es que es trabajar y que los adultos nos podamos hacer más responsables para poder disminuir esos efectos psíquicos o situaciones que después los vayan a poner a los niños en situaciones vulnerables, ¿no? ¿Y cuáles la pérdida son? de un contexto de vincular con uno de los progenitores, sabemos que es algo que no se puede recuperar. ¿Y cuáles son las señales inequívocas de que un chico está afectado personalmente por una situación conflictiva de sus padres adultos, separados o por separarse, o en disputa por te lo quedas vos, me lo quedo yo? ¿Qué hay que leer de esos chicos? Y por ejemplo, depende también las edades evolutivas, ¿no? O sea, a veces los niños más pequeñitos, esta cuestión de una disociación afectiva constante, o sea, como más disperso, o que tienen dificultad para conectarse con las cuestiones emocionales, intelectualizan, o esta repetición de mensajes donde no tienen un fundamento, lo repiten, o sea, mamá o papá es malo o es mala, y cuando uno a veces trabaja desde la clínica no tiene un fundamento, ¿no? O porque no trajo tal cosa, y uno ve a un niño a lo mejor de 4 o 5 años que está hablando con un discurso adulto, ¿no? Sí, y además en los adultos hay también un discurso permanente de las partes, ¿no? Exacto. De descalificar al otro, cuando le trasladan al hijo frustraciones personales. Exacto. Esa es la primera recomendación para el adulto, que no ocurra. No digo hablarle siempre bien del padre, pero por lo menos dejar que el hijo o la hija construya la imagen de la madre o del padre que quieran, no la que le alimentan. ¿Eso funciona muchas veces como un factor pernicioso? Claro que sí, por supuesto. Sí, digo, esto de decir, de dar el permiso, si el niño tiene derechos, porque es un sujeto de derechos, también tiene derechos a poder construir su propia imagen de esa mamá o de ese papá, estando juntos o estemos separados, siempre y cuando, como repetíamos recién, nada de esta situación lo ponga en riesgo, ¿no? O sea, porque yo puedo haber tenido una mala experiencia como pareja, porque quizás no, pero eso no significa que esta mamá o este papá pueda cumplir bien, saludablemente su rol, ¿se entiende? Y eso es donde a veces los adultos, la confusión está en los adultos. O sea, el niño se va acomodando, sobreadaptando a las situaciones que lo vamos poniendo. Y eso también es un efecto psíquico, que el niño aprende a que se sobreadapta a situaciones que a veces no son lo más saludable, y sin embargo lo sostiene porque están alrededor de gente que también para él es conocida. Y eso a nivel madurativo va creciendo y también después se acomoda a circunstancias que a veces no son agradables, pero que no las pueden identificar, ¿no? Porque ya aprendieron eso. Entonces digo, como que la situación de responsabilidad parental no es fácil, porque no es fácil, no es sencillo a veces como adulto poder separar de lo que me genera emocionalmente, no sé, la traición o el duelo de esto que no pudo ser, y poder discriminarlo. Pero bueno, es más fácil como adultos poder hacerlo que no un niño. Está con nosotros en Así son estos tiempos de locos la licenciada Luciana Girardi. Para finalizar, lo pregunto, no lo afirmo, ¿son los padres, los hombres, más víctimas o direccionadores de críticas respecto de su rol que las mujeres, o por igual es la carga? Yo creo que últimamente, de mi experiencia clínica y particular, es decir, por mi trabajo, es casi por igual, ¿no? Sí. Es más, los padres son más incumplidores. Sí, podría decir que a veces es más descalificativo desde el rol materno hacia el rol paterno, porque también hay una dificultad para visualizar que somos distintos. O sea, que también estando juntos, la mamá o el papá, los roles materno y paterno son diferentes, ¿no? Y a veces uno espera que se cumplan exactamente igual,
No, yo muchas veces cuando trabajo a veces con pacientes, ¿no? De decir, si tu casa es tu casa y la casa del papá es la del papá. O sea, si el plato se pone así y allá a lo mejor se pone de otra forma, se pone de otra forma. O sea, ¿no? Poder visualizar que en realidad lo que más tiene que importar es que ese niño sufra o al menos sea lo más sano posible llevar adelante esta nueva vida con estos nuevos cambios y que eso implique más del rol del adulto, ¿no? ¿Y ya se puede medir qué pasa con los niños que crecen en hogares de padres separados? ¿Tienden a repetir la experiencia o al contrario? Digo, en sus vidas de adultos, ¿se van a transformar en padres divorciados En nuestro o tratan de país, evitarlo? en nuestro país, Guillermo, casi no hay estadísticas, ¿no? Son temas Ujú. que son tan importantes y tan importantes porque después llegamos simplemente a la noticia de algún caso más grave, ¿no? Pero no tenemos estadísticas, si bien tenemos juzgados de familia en donde podríamos Sí. consultar, ¿no? Algunas circunstancias, pero eso ya llega a la cuestión judicial. Entonces, digamos, España, por ejemplo, es un país muy pionero en estas circunstancias que ha trabajado muchísimo y que de hecho ha disminuido los riesgos en efectos de los niños de estas circunstancias, los Ujú. juzgados de familias tienen menos causa, hoy acá en Argentina están desbordados, ¿sí? Sí. Todo va a la justicia porque lo que yo no resuelvo, bueno, que lo resuelve un tercero que no me conoce ni a mí, ni al papá de mis hijos, y mucho menos va a conocer inmediatamente al niño, ¿no? Y eso extiende el tiempo, y los tiempos, el niño crece, ¿no? Y el niño crece, a veces el niño crece sin el vínculo de una de las partes hasta que un tercero lo resuelva, ¿no? Un tercero que lo va a resolver, podríamos decir, objetivamente, ni siquiera subjetivamente, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar de estos temas en nuestro país, pero no solamente Sí, porque en estos ahí espacios muchas son veces muy hemos importantes, escuchado ¿no? a Pero padres o madres decir, bueno, le dan el juez o la persona que interviene se guía por una ley, no por exacto, una historia exacto, familiar, ¿no? Respecto de, exacto, bueno, pero este padre hizo poco y le dan los mismos derechos que a la madre que hizo todo. Bueno, pero eso dice la ley. exacto, Si exacto. no se ponen de acuerdo entre los padres. Exacto, que es algo que está escrito y que un juez va a Sí, determinar y va a cumplir sí, su sí. función por lo que dice ahí, ¿no? No es que está bien o está mal. Bueno, no Eh, sé si hay recomendación, a mí no me gusta la palabra tip, por eso no. digo recomendaciones, para padres que están en conflicto con sus hijos divorciados. ¿Qué le recomienda la psicóloga? Primero, ser responsable de lo que nos pasa a cada uno, primero, ¿no? O sea, si es a mí que me está molestando, me está doliendo, me está generando malestar las circunstancias que estoy viviendo, y en ese caso, cómo poder resolverlo, ¿no? O sea, consultando, en este caso, bueno, puede consultar con un profesional de la salud mental, puede consultar con alguna cuestión, bueno, de amigos o de papás, y sí, importantísimo es no olvidarnos de mirar al niño más allá de lo que nos está pasando a nosotros, porque también somos responsables de eso, por más que ese niño tenga también la posibilidad y sea sujeto de derecho, también es sujeto de derecho de ser mirado, escuchado, más allá de la cuestión judicial, desde el afecto, digo, ¿no? Le propongo que haya un segundo capítulo de esta charla porque me interesa Bueno, particularmente su mirada respecto del rol de los abuelos en esta circunstancia. perfecto. Y Sí, cómo inclinan la balanza o buscan el equilibrio. Pero lo perfecto. hacemos la próxima. ¿Le Bárbaro, parece? cuando vea usted. Bueno, Gracias, no, gracias a licenciada, muy ustedes. amable. Adiós. La licenciada Luciana Girardi, la matrícula profesional 5.985 y la de especialización 667, hablándonos sobre estos tiempos convulsos respecto de la realidad de adultos con chicos en proceso de separación, los padres con los hijos con los padres o los hijos con las madres, y ese forcete al que los chicos son sometidos, forcete emocional, que muchas veces no se resuelve pacíficamente.